Las operaciones militares en el ámbito cognitivo, aspectos jurídicos. Un ensayo de Rafael José de Espona. Resumen. El ámbito cognitivo del campo de acción de las Fuerzas Armadas se ha definido de manera específica por la doctrina de defensa española, al mismo tiempo que se ha desarrollado la aplicación práctica del concepto de amenaza híbrida en el entorno internacional del conflicto y su zona gris. Asimismo, ello ha coincidido con el desarrollo de la función de integración militar denominada Comunicación Estratégica, STRATCOM, por su acrónimo en inglés, que es idónea para la acción cognitiva. El propósito del presente estudio consiste en dilucidar si existen nuevos límites jurídicos a las operaciones militares en el ámbito cognitivo y, de haberlos, cuáles son y cómo se aplican. Configuración del actual teatro de operaciones en el ámbito cognitivo, sociedad de la información, amenaza híbrida y STRATCOM. El ámbito cognitivo del campo de acción de las Fuerzas Armadas se define específicamente en la doctrina de defensa española, coincidiendo con la aplicación práctica del concepto de amenaza híbrida en el entorno internacional del conflicto, así como con el desarrollo de la función de integración militar denominada STRATCOM, idónea para la acción cognitiva. Ello plantea la cuestión de si existen nuevos límites jurídicos a las operaciones militares en dicho ámbito. La guerra y las modalidades del combate han cambiado mucho respecto de la concepción clásica tras el proceso de la década precedente, conocido como RAN, Revolución en Asuntos Militares, con la aparición de los conflictos de cuarta generación, que implica combatir más estabilizar, integrando en el planteamiento los efectos previstos y sus repercusiones en medios de comunicación y la mayor importancia de la llamada guerra asimétrica junto a un global y exponencial incremento tecnológico de redes de telecomunicaciones y de digitalización. Todo ello facilita las operaciones encubiertas, irregulares, de bandera falsa y decepción. La ciberguerra, la guerra de información y otras actividades hostiles insidiosas efectuadas por quienes se sustraen de los cauces formales y convencionales de los conflictos bélicos. Así, la moderna doctrina de la guerra híbrida contempla la agresión no formalmente declarada de amplio espectro, incluyendo la esfera económica y la desestabilización social, con frecuente empleo de INFOPS y PSIOPS. Esto forma parte de la realidad de la guerra y los conflictos contemporáneos y futuros. Además, claro está, del clásico combate cinético con tropas uniformadas, aunque solo sean a efectos de disuasión. Si bien el factor psicológico es consustancial a toda acción humana y se ha explotado para influir, amenazar, hostigar y agredir a lo largo de la historia. Las SIOPs, estructuradas según la metodología moderna, poseen un recorrido iniciado en la Primera Guerra Mundial que llega hasta las avanzadas técnicas actuales apoyadas en los avances de la neurociencia.
Como señala la vigente doctrina para el empleo de las FAS, los ámbitos de operación militar son los espacios físicos y no físicos que condicionan las aptitudes y procedimientos de los medios, fuerzas y capacidades que deben operar en ellos. Dichos ámbitos son el físico, desglosado en el terrestre, el marítimo y el aeroespacial, el cognitivo y el ciberespacial. La acotación doctrinal concreta del ámbito cognitivo describe que es un ámbito intangible e inherente al ser humano, considerado de forma individual, socializada u organizada, y es consustancial a su capacidad de juicio y de toma de decisiones, el cual alcanza a las voluntades de todas las personas afectadas por el conflicto y a los sistemas de inteligencia artificial, por lo que impregna al resto de ámbitos. Su principal limitación es que para operar en él se manejan aspectos intangibles y de difícil evaluación como los valores, las percepciones, la conciencia, las actitudes y los prejuicios. Este ámbito permite a las FAS alcanzar objetivos que quedan fuera del alcance de otros mediante el empleo de técnicas de comunicación, la ciencia psicológica y otras ciencias sociales, a los que debemos añadir los avances científicos aplicados a la ingeniería social. De estos tres ámbitos siempre se han existido el físico y el cognitivo. El ciberespacial es contemporáneo y requiere la implantación de redes de telecomunicaciones y sistemas de computación que no dejan de ser parte del ámbito físico terrestre, submarino y espacial radioeléctrico. El ámbito físico cambia su dinámica por las modernas prestaciones de las plataformas, comunicaciones y medios tecnológicos. El cognitivo también, sobre todo por el alcance masivo y el tiempo real de las acciones cognitivas sobre la población, y constituye un ámbito que impregna a los demás, puesto que las mentes humanas actúan sobre los planos físico y cibernético, y los efectos de la actividad en dichos ámbitos alcanzan a lo propiamente cognitivo. Lo que caracteriza al ámbito cognitivo contemporáneo es la accesibilidad masiva de la tecnología aplicada a las telecomunicaciones y a la gestión de la información, la superabundancia informativa y de canales de difusión y terminales individuales de recepción puestos asequiblemente al alcance de la masa social. Con la difusión de computadoras con la difusión de computadores interconectados se aumenta el volumen de procesamiento de información en tiempo real y la interacción hombre-máquina en creciente desarrollo debido a las mejoras en sistemas operativos orientados al usuario, el lenguaje computacional y los dispositivos de interfase. Por lo tanto, la dinámica del ámbito cognitivo contemporáneo es distinta cuantitativa y cualitativamente respecto del histórico, debido a que hoy día se impregna de la llamada sociedad de la información, concurrente con la sofisticación de las técnicas de ingeniería social aptas para la modelación de amplios segmentos de población. Esta sociedad de la información se perfila actualmente por los siguientes 5 factores: saturación y desatención, empleo de metodologías analíticas y reflexivas, premisas epistemológicas implícitas simples, difusión de información asociada a ingeniería social y soporte electrónico creciente con digitalización e Internet de las cosas.
Respecto de la saturación informática y desatención por sobrecarga de estímulo, se aprecia que el entorno de la información en la sociedad actual supone que debido a la superabundancia de información disponible y a la alta frecuencia de difusión de nuevos contenidos, las audiencias se encuentran sobrecargadas. Así, su percepción se debilita en tanto que se produce una desatención sobre la información, bien porque se obvia buena parte de ella o porque aún captándola no se asimila en su totalidad en su correcto sentido. La forma en la que la información se percibe depende en gran parte de la manera en la que se procesa, incluyendo el método de análisis del proceso intelectivo consciente, reflexión o inconsciente, intuición, considerando que el adiestramiento y la costumbre previa respecto a las mecánicas de análisis condicionan el procesamiento de la información, el rápido y masivo flujo de información en medios de comunicación propicia el análisis simplista y poco reflexivo. Como tendencia de futuro basada en datos clínicos ya disponibles, surge en la población un crónico déficit de atención por uso abusivo de dispositivos telemáticos y una reducción del horizonte temporal en el análisis de la realidad. El hedonismo cultural reduce la capacidad de sacrificio, tolerancia a la frustración y perseverancia del esfuerzo. De modo que el potencial de análisis informativo humano en general se ven mermado empleándose metodologías analíticas y reflexivas. Las premisas epistemológicas implícitas simples refuerzan el factor anteriormente descrito. Las categorías de pensamiento, conceptos predeterminados, dogmática científica, paradigmas y tópicos culturales operan como premisas que condicionan el procesamiento de la información en todo su recorrido. El lenguaje periodístico o tertuliano preponderante, propiciado por la reducción de contenidos en humanidades en los planes de estudios escolar, incorpora elementos simplificadores implícitos sobre la construcción de los conceptos asociados a los términos empleados reiteradamente en la semántica de los medios de comunicación. Por ejemplo, uso frecuente de parámetros de reduccionismo binario como la categorización progresista retrógrado. Entre la maraña del ruido informativo se vislumbra la difusión de la información asociada a vectores de ingeniería social. En la relación entre sociedad e información opera un vector de doble sentido. Aquella genera información y también la recibe. En este orden, las aportaciones informativas configuradas adecuadamente en sus contenidos, silencios, forma de exposición, canales de difusión y cronología son susceptibles de modelar la sociedad en términos metodológicos de ingeniería, lo que se ha venido en denominar ingeniería social, en expresión de Karl Popper. Debido a las distintas capacidades, percepción y estructura social de la población y las élites de distinto tenor político, científico, religioso, plutocrático y alcance decisorio, las técnicas de ingeniería social y la instrumentalización de la información serán diferentes, aunque operando en un plano común. Por último, cabe considerar el soporte electrónico de la información creciente, unido al fenómeno de la digitalización y aparición de la llamada Internet de las cosas. Es una tendencia de futuro de transferencia de soportes de información clásicos, papel,
a electrónicos, archivos informáticos, favorecida por el proceso de digitalización en la industria, el comercio y el tratamiento del marketing. Las innovaciones industriales incorporan recientemente componentes avanzados de electrónica de control del uso generalizado, por ejemplo, domótica, y conectados a redes telemáticas, de modo que desarrollarán la denominada Internet de las Cosas. Todo ello contribuye al fortalecimiento de los procesos de inteligencia artificial que pueden ir restringiendo el ámbito de toma de decisiones humanas. Las capacidades militares integradas para actuar sobre el ámbito cognitivo han devenido en la función denominada comunicación estratégico o STRATCOM, cuya evolución desde la doctrina norteamericana hasta su implantación en la OTAN ha llegado hasta la inclusión de STRATCOM como función directiva en los estados mayores, no como un mero coordinador externo, englobando INFOPS, CIOPS y asuntos públicos. En nuestro estudio se parte de la definición española STRATCOM como, según la doctrina para empleo de las Fuerzas Armadas 2018, que considera la comunicación estratégica como la integración de todas las capacidades de comunicación técnicas y funciones de información con otras actividades militares para comprender y modelar el entorno de la información en apoyo del logro de los objetivos de la defensa. El logro de los objetivos de la defensa nacional. Si bien está militarmente definido el concepto STRATCOM, su doctrina se encuentra en proceso de elaboración. Al implicar la integración de INFOPS y CIOPS, inteligencia y contrainteligencia, asuntos públicos, comunicación externa y CIMIC, se maximiza la potencia del combate cognitivo. La función integrada militar STRATCOM, concurrente con otras funciones militares, opera en el mismo ámbito cognitivo sobre el que se proyecta la comunicación estratégica del Estado. Conviene distinguir la modalidad de acción militar en el ámbito cognitivo, sea monitorización, protección, influencia o agresión, la adecuación a audiencias propias o adversarias, así como sus instrumentos. Respecto a la situación final deseada y las líneas de acción estratégica, STRATCOM debe partir de una armonía en la relación entre la orientación política y la dirección militar estratégica. Constituye un reto complejo la acotación del ámbito cognitivo a efectos jurídicos y, más concretamente, desde la óptica militar al efecto de operaciones y potenciales conflictos sobre aquel. A diferencia de los ámbitos físicos y ciberespacial, el ámbito cognitivo es totalmente intangible y al mismo tiempo la interrelación de este con los demás ámbitos, especialmente el ciberespacial, es necesaria para la coherencia operativa de la acción cognitiva. Considerando que STRATCOM es una función de coordinación que integra capacidades para las operaciones militares en el ámbito cognitivo, la concordancia de efectos con los medios de acción sobre los ámbitos físico y cibernético introduce elementos que requieren la armonización jurídica entre los distintos tipos de operaciones militares concurrentes. Los límites a la acción militar en el ámbito cognitivo pueden ser estructurados en torno al derecho y la ética.
Para concretar aquellos, se plantean varias cuestiones jurídicas de partida ante el estado de la cuestión sobre la delimitación y marco jurídico de las operaciones militares en el ámbito cognitivo. Siendo STRATCOM un concepto reciente y con una doctrina militar en elaboración, adolece además de un alto grado de desregulación, incluso aunque entre sus funciones integradas se encuentran algunas ya antiguas, por ejemplo, INFOPS y contrainteligencia. El ordenamiento jurídico además suscita frecuentemente confusión con la Lex Artis militar, realidad que evoluciona mucho más rápido que la normativa. Por ejemplo, proceso RAM, guerra híbrida, dado que el derecho tiene una cadencia mayor. Asimismo, ha de tenerse presente la llamada lawfare, neologismo anglosajón que fusiona terminológicamente los términos ley, law, y guerra, warfare, en tanto que constituye un cauce de indebida limitación o lastre jurídico hostilmente inducidos de las capacidades propias. Por último, respecto de la cooperación cívico-militar, ha de tenerse presente que en el ámbito cognitivo, a diferencia de los demás ámbitos, los medios y recursos necesarios para actuar son cualitativa y cuantitativamente superiores en el sector civil respecto del militar, motivo por el cual la contribución del apoyo civil y la articulación de adecuados cauces de cooperación público-privada resultan imprescindibles. La doctrina conjunta de las Fuerzas Armadas Españolas establece principios morales y legales, determina cómo se ejecuta la acción conjunta y la combinada con aliados, así como la integrada con los demás instrumentos de poder del Estado. Parte de una descripción del entorno y el espacio de las operaciones, añadiendo a los ámbitos físicos tradicionales el ciberespacial y el formado por la información y las percepciones. Según esta doctrina, de entre los intereses nacionales de seguridad se consideran vitales los que España está dispuesta a proteger y, llegado el caso, a defender ante cualquier agresión de poder llegar a afectar a su supervivencia como nación. Esto es preservar intactos la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional como elementos constitutivos del Estado, así como la libertad, la vida y la prosperidad de los españoles dentro y fuera del territorio nacional. El propósito del presente capítulo consiste en dilucidar si existen nuevos límites jurídicos a las operaciones militares en el ámbito cognitivo y, de haberlos, cuáles son y cómo se aplican. Para ello, partiremos del análisis del marco jurídico de las operaciones, enfocando las implicaciones jurídicas de la acción de los poderes estatales de defensa nacional en dicho espacio y considerando especialmente la trascendencia jurídica de los medios militares para la acción cognitiva planeada desde la función STRATCOM. El objeto se centra en el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones militares, atendiendo al marco normativo vigente y al el contexto jurídico en que se encuentran, en orden a discernir cuáles son los límites existentes y su eventual novedad, tomando en consideración las modernas tecnologías disponibles y los procedimientos operativos actuales. Nuestro enfoque está orientado por la doctrina conjunta para el empleo de las Fuerzas Armadas, PDC,
que contempla los ámbitos cognitivo y virtual, además del clásico físico que abarca el terrestre, el marítimo y el aeroespacial. Nuestra atención se dirige al jus in bello, al jus ad bellum y al derecho en tiempo de paz, tanto en condiciones de normalidad como de crisis interna, ponderando las particularidades operativas que la acción cognitiva requiere en cada caso. Además de la intrínseca complejidad jurídica de una materia que trata sobre la intangibilidad de la dimensión cognitiva agravada por la obsolescencia conceptual en la literatura jurídica doctrinal sobre asuntos militares que propicia confusión y malinterpretación sobre los medios y efectos cognitivos de la acción militar, se presentan obstáculos prácticos adicionales, habida cuenta la falta de doctrina militar STRATCOM tanto nacional como la OTAN y la desregulación específica de la acción militar en el ámbito cognitivo. Además, la acción operativa estructurada y desarrollada es todavía incipiente. Nuestra metodología expositiva procede a explicar la acción militar en el ámbito cognitivo desde la óptica que permita apuntar los aspectos jurídicos clave para finalmente concentrar una reflexión sobre el marco legal. Se precisa que los límites jurídicos de la acción militar en el ámbito cognitivo son considerados en el contexto del sistema de seguridad nacional, la cual está compuesta por la defensa nacional, la seguridad pública y la acción estatal exterior, metodológicamente a la luz de los elementos que definen al ámbito cognitivo desde la óptica doctrinal del empleo de las FAS vigentes. El análisis delimitativo desde la ley, la costumbre y los principios generales del derecho requiere tomar en consideración la analogía respecto de la acción militar en el ámbito físico, que se encuentra más desarrollada jurídicamente, así como referentes clásicos plenamente aplicables a la actualidad. Por ejemplo, la desmoralización militar provocada. Tipología del conflicto en el ámbito cognitivo. Desde la perspectiva militar se considera conflicto la situación de confrontación real o potencial que afecta a la seguridad nacional e implica a colectividades organizadas contendientes, las cuales no necesariamente han de encontrarse reconocidas por el derecho internacional que, cuando emplean medios de combate para imponer voluntades, generan un conflicto armado. La secuencia desde el riesgo potencial y la amenaza hasta la agresión perfila el tipo de conflicto. La agresión producida y los medios de combate utilizados requieren una adecuada identificación tanto para la planificación como para el análisis jurídico asociado a su empleo. Los nuevos tipos de armas actualmente disponibles y los efectos perjudiciales producidos mediante técnicas sofisticadas abren un elenco de posibilidades entre las que se encuentran la agresión al ámbito cognitivo y la lesión de sus componentes, así como los medios que podemos denominar de agresión cognitiva, si su finalidad es análoga o generan efectos parejos a los del armamento convencional, como disuadir, agredir, neutralizar, conquistar o rendir. Si los espacios clásicos, tierra, mar, aire y ciberespacial, pueden recibir la acción militar que conduzca a la supremacía militar, lo mismo debe ocurrir en el ámbito cognitivo. El conflicto en o sobre el ámbito cognitivo posee elementos diferenciales por el
campo y entorno de la acción y las aplicaciones técnicamente posibles, imprevisibilidad, transversabilidad, idio, idi- insidiosidad, dinamismo y proyección e interacción en el ámbito del ciberespacio. En tanto que el ámbito cognitivo de las operaciones supone una dimensión transnacional, la suprafronteriza y difusa, sobre la que se generan y proyectan efectos de déficit predicción. En tanto que en el ámbito cognitivo de las operaciones supone una dimensión transnacional, suprafronteriza y difusa, sobre la que se generan y proyectan efectos de difícil predicción, inesperados por su contenido o alcance prolongado o efímero, en un entorno de saturación informativa e irresponsabilidad o ignorancia de los posibles efectos adversos involuntarios. Por ejemplo, desde los medios de comunicación masiva e industria del entretenimiento se construyen patrones de referencia que de consecuencias perniciosas. Se causa una alta imprevisibilidad. Por otra parte, aunque se generen vectores de acción cognitiva desde el ámbito militar para actuar solo sobre el sector militar o elementos de índole bélica, su proyección es susceptible de extenderse sin fácil contención a otros sectores o a la sociedad en su conjunto de forma transversal. La acción militar cognitiva no necesariamente ha de ser invasiva ni lesiva desde la perspectiva de una agresividad manifiesta, sino que será incluso más efectiva si genera intoxicación informativa, desestabilización o influencia negativa del adversario, de ahí su carácter insidioso. El aludido dinamismo del conflicto tiene relación directa con las prestaciones tecnológicas en los medios de comunicación, transmisión y difusión informativa, los cuales han revestido a las operaciones militares y de otros poderes públicos de unos parámetros que, por su complejidad y rapidez para ser plenamente efectivos, requieren anticiparse al conflicto llegado este, una precisa sincronización con el tempo de la guerra. Además, su capacidad de proyección genera efectos de gran alcance, susceptibles de usurpación por terceros. Por ejemplo, el programa de influencia cultural de la URSS. Respecto de la interacción con el ámbito del ciberespacio, este tiene una relación estrecha con el ámbito cognitivo, por cuanto que es cauce propicio para la acción sobre la dimensión cognitiva, simultaneada con la ciberguerra y la guerra electrónica. Por ejemplo, diseminación de contrainformación, inducción de fenomenología del tipo fake news y Wikileaks. En el ámbito cognitivo surge la cuestión de si el conflicto se considera armado. El medio de agresión cognitiva, de provocación cognitiva de la agresión física, arma cognitiva, sería una figura retórica algo forzada, pero semánticamente ilustrativa. Aplica su acción sobre el ámbito cognitivo de forma que pueda generar efectos tangibles al desencadenar la violencia física y provocar el uso de armamento. Por ejemplo, propiciando una rebelión armada o contienda civil. Por lo tanto, en las operaciones militares sobre el ámbito cognitivo no puede excluirse del horizonte en la escalada del conflicto el uso concurrente, derivado o indirecto del armamento,
ni los efectos destructivos humanos o materiales. Respecto del contexto de la acción militar en el ámbito cognitivo, se plantean tres posibles estadios. En primer lugar, la situación de conflicto armado. En esta se incluye la guerra en estadio formal y permite aplicar el ius in bello. El conflicto, su mera existencia o su originación entraña una intrínseca relación con la información, de modo que cuando el conflicto es subyacente, subrepticio o todavía en potencia, la comunicación de los elementos que lo evidencian puede operar como un coadyuvante o un retardante del propio conflicto, según el sentido de empleo. A este respecto, las acciones que conformen el medio de agresión cognitiva pueden generar sobre el adversario una desestabilización social y crear incluso un estado subversivo interno previos, incidiendo sobre las percepciones y las actitudes, bien como apoyo a otros vectores hostiles o como acción unívoca independiente. Los conflictos en el ámbito ciberespacial plantean una problemática militar en varios aspectos. Teóricamente cabría debatir en qué medida un conflicto es solo o preponderantemente cognitivo, aunque es indudable que la acción hostil cognitiva puede ser la primera manifestación del conflicto. A su vez, en esta situación de conflicto, cabe distinguir por una parte el conflicto circunscrito al ámbito cognitivo. Es clara su delimitación en cuanto al ámbito de acción, pero compleja la acotación de sus efectos extensivos al ámbito físico. Por otra, se presenta el conflicto producido en el ámbito físico o ciberespacial, que trasciende implícitamente al ámbito cognitivo por los efectos que las acciones en aquellos generan en este, en virtud de los medios de acción y la forma de aplicarlos, y según las operaciones militares, que serán fundamentalmente de carácter encubierto en la consubstancial dificultad probatoria de la misma, que se desarrollen en el ámbito cognitivo, considerando los efectos negativos sobre este, sean injerencia, desestabilización, subversión cognitiva o agresiones de baja intensidad. Podemos distinguir diferentes tipos de conflicto. A efectos jurídicos, creemos conveniente destacar este aspecto en lo concerniente al cálculo de la proporcionalidad de las respuestas. Ello es así porque la reciprocidad de la acción ha de ser delimitada según se intervenga en el ámbito cognitivo del otro estado, modelándolo sin lesividad. Por ejemplo, configurando la percepción de la interpretación analítica, la construcción de narrativas o la inoculación de conceptos y términos semánticos, se provoque una alteración de los parámetros de equilibrio del ámbito cognitivo del adversario, se genere una modificación en actitudes y percepciones en sentido opuesto al deseado por este, pero que en sí mismo no conlleva más efectos directos ni es aprovechado para otras acciones, o se causen efectos lesivos de distinto alcance y área de aplicación a partir de las agresiones al ámbito cognitivo en sí mismo considerado, por ejemplo, provocar pánico social o cursando a través de este hacia otros ámbitos, por ejemplo, crear revueltas sociales.
En segundo lugar, la situación de ausencia de conflicto. Ello obliga a actuar fuera del ius in bello, bajo unos parámetros jurídicos de paz formal. Estos pueden ser modulados al respecto de tres tipos de intervenciones de índole militar sobre el ámbito cognitivo, en tareas de prevención y protección, vigilancia y alerta temprana y disuasión. Con ello aludimos a la motivación todavía en tiempo de paz de las posibles operaciones permanentes o de la reacción que hubiese de activarse posteriormente. Por último, encontramos la zona gris del conflicto, que se enciende por esta la parte del espectro de los conflictos en la cual predominan acciones al margen del principio de la buena fe entre estados o entidades en posición análoga, las cuales, aunque socavan la paz, no incurren en supuestos formalmente considerados como constitutivos de respuestas armadas. Esta zona gris se perfila en base a las lagunas normativas o el exacerbado garantismo legal, debilidades sociopolíticas, rigidez institucional en la gestión de conflictos y compleja toma de decisiones entre otros factores. Las actividades a desarrollar en la zona gris, con distinto grado de clandestinidad, ambigüedad y visibilidad, tienden a mantenerse en un entorno de baja intensidad para confundir, desestabilizar y debilitar al adversario, minando su capacidad de respuesta. Dichas actividades abarcan los sabotajes, los disturbios subversivos y otros. La amenaza híbrida es propicia sobre la zona gris del conflicto. A este respecto, Lance destaca la reciente institucionalización de mecanismos encargados de identificar y afrontar las amenazas producidas en la zona, en tanto que frecuentemente se presentan actores quienes en esta zona, en tanto que frecuentemente se presentan actores quienes, empleando recursos al margen del uso de las Fuerzas Armadas y al borde de la legalidad internacional, aprovechan maliciosamente las lagunas normativas y dificultan la identificación de la amenaza y la reacción adecuada del adversario. Este tipo de acciones en la zona gris del conflicto conculcan principios de buena fe que rige en las relaciones internacionales y entrañan para el oponente agredido una dificultad de respuesta. De hecho, la mayor capacidad militar de un Estado o alianza militar es ineficaz o al menos ineficiente para afrontar dichas amenazas, puesto que bajo el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe a los Estados el recurso de la amenaza o el empleo de la Fuerza Armada contra la integridad territorial o independencia política de otro Estado, con la excepción del principio de la legítima defensa o individual y colectiva. No es viable salvar la limitación que implica la existencia real de un ataque armado. La cuestión se complica en cuanto a la propia identidad jurídica de los sujetos implicados, por cuanto que el adversario es cada vez más de composición compleja o difícil identificación. De este modo cabe considerar, junto a los clásicos potenciales adversarios, estados y organizaciones multinacionales, la presencia de otros entes sujetos a distinta regulación jurídico internacional, por ejemplo, organizaciones terroristas, criminales, grupos paramilitares, apátridas o incluso indeterminados, dado que frecuentemente las amenazas, riesgos y agresiones sobre el ámbito cognitivo se desenvuelven en la zona
zona gris del conflicto, no ha de darse por supuesto que el enemigo actúe con respecto al marco legal al que se sujetan las actuaciones de las Fuerzas Armadas, ni que estime análogamente los criterios de legitimidad o fundamentación moral que sirvan para respaldar su acción. A medida que se desglosan los componentes de la acción hostil sobre el ámbito cognitivo, se va ampliando el espectro de la singular problemática de trascendencia jurídica, incluso sobre la mera existencia del conflicto y su génesis subyacente. Sobre esto se señalan dos aspectos de especial relevancia: la percepción de la amenaza o agresión y la distribución de la acción. Aquí hacemos un paréntesis para continuar más adelante con el título en cuanto a la percepción de la amenaza o agresión producida sobre el ámbito cognitivo.